Hola, ¿qué tal? Los saluda Ana Elena González de la sede de la UNAM en el Reino Unido. Y en esta ocasión tengo el enorme gusto de poder conversar con Adriana Díaz Enciso, que entre muchas otras cosas es letrista del grupo Santa Sabina. Ella es escritora, narradora, poeta y traductora mexicana, radicada en Londres desde hace 20 años, y ha escrito bastante, tiene una obra considerable, incluyendo este dinamismo que le ha permitido incursionar en el género del rock. El grupo Santa Sabina es un grupo de rock mexicano que estuvo activo entre 1988 y 2004, con algunas reapariciones posteriores. Y Adriana, además, fue conductora de un programa radiofónico que se llamaba Dimensión del Rock en Radio Universidad de Guadalajara. Hace muchos años. Pero qué bueno, ¿no? Quiere decir que has tenido un involucramiento con el mundo del rock en serio. Las novelas de Adriana son La Sed, Fuente del Cielo, Odio y la recién publicada gran magna obra Ciudad Oriente de Dios, inspirada en los poemas proféticos de William Blake. Adriana escribió canciones de las más conocidas de Santa Sabina, como Una canción para Luis, mejor conocida como El vampiro, El ángel, A la orilla del sol, La garra y Alas negras. Adriana, muy bienvenida, muchas gracias por visitar la sede de la UNAM en el Reino Unido. Muchas gracias. Y nos encantaría que nos platicaras acerca de tu experiencia como letrista de Santa Sabina, un poco en ocasión al documental que nos hiciste favor de compartir y que se transmitió en esta sede acerca de Rita Guerrero, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar acá. Nada más quería aclarar que no era yo la única letrista de Santa Sabina, porque Rita escribió muchas de las canciones, algunas las escribió al principio de la historia del grupo Pablo Valero. Alejandro Taula también ha escrito algunas, Poncho Figueroa escribió una de las últimas canciones, entonces, porque no quiero tomar crédito. No, está bien, muy bien. Pero sí escribí muchas canciones para la banda y me dio mucho gusto poder presentar aquí el documental ahorita, el documental de Arturo Díaz Santana, hace unas semanas. Qué bueno. Que es de 2018, ¿no? Es realmente muy reciente. Sí. Ajá. ¿Y nos podrías hablar un poco del inicio del grupo, de cómo conociste a Rita y cuál fue tu experiencia en aquel tiempo? Sí, fue en el 1988 que conocí a Rita, a finales del año. Yo me iba a ir a vivir a la Ciudad de México, yo vivía en Guadalajara, las dos nacimos en Guadalajara. Y una hermana de Rita, que era amiga mía, me dijo que tenía una hermana cantante en la Ciudad de México, que estaría bien conocerla. Nos conocimos en una fiesta de Año Nuevo en Guadalajara y Rita me dijo: te invito a mi primer concierto, que va a ser en febrero, el día de la Candelaria, el 2 de febrero. Entonces, el 2 de febrero de 1989 fui al Salón de los Aztecas, que era un foro alternativo que estaba en el centro de la Ciudad de México, y ahí escuché por primera vez a Santa Sabina y quedé súper impresionada. Era una muy buena banda, y aparte todos eran muy jovencitos. Rita era la mayor. Rita y yo somos del mismo año, nacimos en el mismo año, y los otros músicos eran unas criaturas, eran muchachitos, pero eran buenísimos, todos buenísimos. Y me encantó el grupo y me empecé a hacer amiga de Rita. Y ¿cómo fue que me involucré con el grupo ya para empezar a hacer trabajo juntos? Yo estaba organizando con otra persona, con Alejandro, perdón, no olvidé su apellido. Estábamos organizando un concierto en contra de Laguna Verde, en protesta contra la planta nuclear de Laguna Verde. Y entonces invité a Santa Sabina a tocar y dijeron que sí.
Y al final del concierto, a Rita como que le pareció que había trabajado yo bien en la organización, aunque yo nunca había organizado un concierto antes. Y me dijo que es la primera representante, la primera manager de Santa Sabina, que era la actriz Úrsula Pruneda, ya no iba a estar de manager y me dijo que sí quería ser su representante. Y yo tampoco había hecho eso nunca en mi vida, pero dije que sí. Y entonces empezamos a trabajar juntos de esa manera. Fue muy divertido y yo creo que yo era muy mala manager. No estaba en mí hacer ese tipo de trabajo, pero me divertí mucho. Y como al año o un poco menos de un año, ya quedó claro que no era lo que yo tenía que hacer con Santa Sabina. Y escribí la primera letra que hice para ellos, que salió en su primer disco, la primera canción que se llama La orilla del sol. Y así fue como empezamos con esta colaboración como letrista, que siguió hasta el último disco de la banda. ¿Y cómo era el proceso creativo también? La manera en que se comunicaban, ella o el grupo te expresaba cierto género, porque sé que hay una fascinación por el gótico. Entonces, ¿nos podrías describir un poco el proceso y también cómo se incorporaba la letra, la música? Sí, la colaboración la mía era casi, sobre todo con Rita, que era la que me decía más o menos de qué quería que habláramos en esa canción en particular. Y me grababa, recuerdo muy bien, me grababa la melodía de las canciones nuevas en las que estaba trabajando el grupo, me grababa la melodía en una grabadorcita. Yo creo que ya ni existe ese tipo de tecnología. Y entonces yo me llevaba la grabación a mi casa. Recuerdo muy bien, no recuerdo qué canción era, pero recuerdo que estábamos las dos sentadas tomándonos un café en la banquita de afuera de este café de Coyoacán. ¿Cómo se llama? Muy famoso, que todavía está ahí, yo creo, que tiene banquitas afuera en una esquina en Coyoacán, en la Ciudad de México. Y ahí estábamos hablando de lo que Rita veía que podía tratar la canción y me estaba grabando ahí la melodía mientras nos tomábamos nuestro café. Entonces yo me llevaba la grabación a mi casa y pues empezaba a ajustar la letra a la melodía. Y curiosamente, es una manera extraña de trabajar, normalmente es al contrario, está un poema y se le pone música, pero por algún motivo nos funcionaba mejor hacerlo al revés. Y creo que solamente en 2 ocasiones lo hicimos al contrario. Eso fue con los primeros discos, con las canciones que escribí para los primeros discos. Y luego, donde ya fue un trabajo con colaboración con toda la banda, fue muy bonito, fue para el disco Babel, que fue el tercer álbum, en que se trató de hacer un disco más o menos conceptual, que empezaba con, como desde la infancia, era el transcurso, digamos, de un alma, perdón, por el mundo, y hablábamos de la infancia y luego los desconciertos de la adolescencia, el drama del primer amor, luego cuando esta persona empieza a irse por un lado quizá equivocado de la vida, con todas las tentaciones, y luego íbamos hacia un momento más sereno y terminábamos con el ángel, que es, bueno, ya metafísica pura. Entonces ahí sí nos reuníamos todos para hablar de lo que queríamos que fuera esta historia de Babel. Y casi todas las letras de ese disco son mías, con excepción de algunas de Rita y una de Jordi Soler, otro escritor mexicano que también escribió letras para Santa Sabina. Y fue muy bonito porque creamos toda esta historia entre todos. Y cuando me vine a vivir a Londres en el 99, de todas maneras seguí colaborando para los otros 2 discos que hizo
Santa Sabina, entonces no había tanta tecnología todavía, había Skype, y hablábamos por teléfono, con tarjetas telefónicas, y desde México Rita me cantaba la melodía y yo hacía la letra. Muy, muy bonito, muy bonita colaboración. Y trabajé también con ellos en algunos de los conciertos. Hacíamos guiones entre Rita y yo para conciertos especiales, por ejemplo, para presentar un disco o para un concierto de Día de Muertos, recuerdo, en la Universidad de Claustro de San Juana. Al grupo le gustaba que hubiera textos entre canción y canción en esos conciertos especiales, y eso lo hacíamos entre Rita y yo en varias ocasiones. En 2 ocasiones me tocó subirme al escenario también. En una era yo una especie como de mujer de la Inquisición, vestida de negro, que exorcizaba a Rita, que estaba siendo poseída por un demonio que era un amigo Sergio Hernández, francés, que falleció hace muchos años, actor, que estaba con Rita en las primeras obras de teatro de donde nació Santa Sabina, en América y en Vox Thanatos, y él era como un demonio que la poseía desde atrás de unas llamas y lo exorcizaba. Y luego, en la presentación del disco de Babel, era todo lo contrario, era un ángel, con mi salita y todo. Entonces hicimos muchas cosas juntos. Y sí, me llama mucho la atención que los conceptos, pues, de Santa Sabina tenían un fuerte componente dramático, ¿no? Entonces, ¿cuál será la relación, por ejemplo, en estos textos que se leían o se declamaban o se actuaban entre canción y canción en un concierto? ¿Qué personajes figuraban, por ejemplo, en tu caracterización de mujer inquisitorial? ¿Hablabas o era simplemente una gesticulación? O sea, la relación entre actuación y la oralidad Para el grupo era muy importante, para la banda era muy importante porque ellos empezaron en el teatro. Entonces tenían todos estos elementos, eran muy importantes para ellos, y para Rita, que era actriz también, ella empezó en el teatro. Era fundamental que los conciertos tuvieran una dimensión más allá de la música en sí. Entonces, en esas pocas ocasiones que estuve yo en el escenario, yo, cuando era este personaje como de la Inquisición, pues sí, yo decía mi texto como con mucha pasión, digamos. Yo no soy actriz. En lo de Babel leía, yo estaba sentada así arriba y leía, porque era mucho, yo no me podía aprender todo eso de memoria, pero ellos hacían, el elemento teatral era parte fundamental de todos sus conciertos. En el concierto de Babel recuerdo que había una imagen de la Torre de Babel que iba creciendo a medida que avanzaba el concierto. Era una cuestión mecánica complicada, y había trapecistas que eran los ángeles que bajaban volando y caían plumas y pétalos, y siempre había un elemento teatral porque ellos empezaron en el teatro y les importaba mucho que la experiencia fuera algo más allá de simplemente musical, simplemente un concierto de rock. Querían que tocara, digamos, todos los sentidos y tuviera que llamara más a la imaginación de los espectadores de otras maneras. ¿Y los vestuarios, iluminación, los diseñaron también desde la banda o como cuánta gente participaba? Participaba mucha gente con la banda. Rita era the boss. Ajá, okay. Sé que a algunos ex miembros de la banda probablemente no les guste que diga esto, pero así era. A ella le importaba mucho, por ejemplo, toda esta idea de las flores alrededor de los micrófonos. Le importaba mucho que hubiera como concepto redondo alrededor de los conciertos, pero la banda siempre tuvo mucha suerte de estar rodeada de magníficos iluminadores, de magníficos escenógrafos. Algunos empezaron su carrera con Santa Sabina porque
la banda empezó cuando el rock estaba realmente en pañales en México. Entonces, hubo gente muy talentosa, que estaba, actores también, que estaba cerca de la banda. Y al principio, que no había muchos recursos, pues se hacían las cosas con pura imaginación, el vestuario entre Rita y amigos actores, a veces iban a la Lagunilla a comprar algún... Mi vestido de inquisidora era de la Lagunilla con unas mangas que yo le cosí, y mucha gente muy talentosa trabajó desde el principio con la banda y con mucho compromiso y mucho entusiasmo, aunque hubiera pocos recursos. En eso fue una conjunción de muchos talentos. Era muy bonito trabajar con tanta gente tan increíblemente talentosa. ¿Y cuál es tu canción más inspirada? ¿Cuál es la que recuerdas? Si se puede, o si son muchas. Es complicado. ¿Alguna que haya tenido un proceso de composición? Le tengo especial cariño a La Orilla del Sol porque es la primera canción que escribí. Y la escribí, yo había estado muy enferma. Y cuando salí del hospital, que no tenía cabeza como para hacer casi nada, salió esa canción. Me dio la melodía Rita y vivía en un departamento en la zona rosa. Y ahí llegué después de salir del hospital y ahí sale esa canción. Le tengo especial cariño por ser la primera. Y en ese disco también hay una canción que me escribió Rita a mí, que se llama Siente la claridad, porque ella le dolía verme enferma y verme mal, y me escribió esa canción. Y todavía la escucho cuando necesito como ánimos. Qué bien. Y bueno, las de Ravel en general les tengo mucho cariño, y la canción del vampiro, bueno, es esa le tengo mucho cariño también porque a la gente le encantaba, o le encanta, espero, sí, todavía. Y también tenía muchos elementos teatrales. Rita le ponían un ventilador enfrente y sacaba alas, y entonces le volaba el pelo y las alas. Y esa le tengo especial cariño por el cariño de la gente por la canción. Y es divertido también pensar cómo la escribí, porque sabíamos que queríamos hablar de un vampiro y de este personaje de una de las novelas de Anne Rice, cuando todavía escribía bien, porque luego decayó bastante. Y ya hablamos sobre, yo le dije a Rita, pues yo quiero que sea sobre este personaje de la novela, y a ella también le encantaba la novela. Y quedamos de acuerdo, y entonces yo me fui de vacaciones a la playa, Puerto Escondido. Entonces esa canción oscura y gótica nació tomando piñas coladas en Puerto Escondido. Con mucha claridad. Sí, hay muchas canciones a las que les tengo mucho cariño. ¿Y nos puedes relatar cómo fue la recepción y si percibiste tú, que estuviste desde los inicios del grupo, el ascenso de la popularidad de Santa Sabina, la recepción del público, cómo se expresaba? Con gran fervor, fue una cosa instantánea, así como aparece, como lo dice Patricio en la película, en el documental. Fue desde el primer concierto se corrió la voz de que aquí estaba pasando algo que era buenísimo, que no te lo podías perder, y fue inmediato. Empezó a crecer la popularidad de la banda, donde tocaba, se llenaba, y el cariño del público siempre fue muy grande. Y ellos tuvieron, después de bastante tiempo de estar tocando las canciones, tuvieron un contrato con BMG, era BMG Arriola o algo así, la disquera. Y la idea grabaron 2 discos con la disquera. La idea de los productores era muy distinta de lo que ellos querían hacer. Los productores querían que fuera una banda que vendiera millones de discos, y ese era lo único que les importaba. Entonces, Santa Sabina era muy firme en que no iban a
comprometer su búsqueda, que era bastante experimental de muchas maneras, conceptual y musical. Y la disquera no apoyó realmente a la banda. Nunca le dio el apoyo que merecía. Entonces se volvieron independientes. Y eso creo que fue bueno para la banda. No fue bueno en términos financieros, pero tampoco con la disquera iba a ser bueno nunca, porque la disquera, cuando vio que la banda no iba a ser comercial, la soltó y ya no le dio ningún apoyo. Pero creo que fue bueno en todos los demás sentidos, que son quizás los que más importan, porque ya no había limitaciones. Bueno, nunca las hubo, nunca las aceptaron, pero aquí ya no había ningún tipo de presión de hacer algo con lo que ellos no estuvieran satisfechos. Entonces lograron experimentar mucho con cada disco, y el público siempre fue muy devoto, y eso era muy, muy bello de ver. ¿Y de qué manera las generaciones actuales les recomiendas acercarse a la música de Santa Sabina? Ay, pues, bueno, las generaciones actuales creo que ya no oyen discos. Por eso, sí. ¿Cómo oyen música las generaciones actuales? Yo les recomendaría oír los discos, pero alguno en particular, empezar por alguno que tenga algo que les resuene. Yo creo que todos tienen, ¿no? un componente muy relacionable. Sí. Yo les diría que los oyeran todos, incluyendo el disco de aniversario de los 15 años, que es doble, que es muy bueno, que es un disco en vivo. Que empezaran por el principio, que empezaran por Santa Sabina, que así se llama el primer disco, y que le pusieran atención a Babel, donde tratamos de hacer toda esta historia. Pero bueno, yo les diría que los oyeran todos, y les recomendaría que escucharan también como la parte más experimental de la banda, que no es la más popular de la banda, pero por ejemplo está la canción Dix del disco Mar Adentro en la Sangre, que es una locura absoluta, que es música completamente abstracta. Y Rita haciendo unas cosas con la voz que yo no sé cómo le hacía, que a mí me encanta, es una verdadera locura, y a mí, creo que a los jóvenes les podría interesar de escuchar esta absoluta libertad creativa, hacían cosas muy locas con la música. Sí, justamente en la actualidad, ¿no? Todo lo que es experimentación vocal se le ha dado un interés y una dignidad, ¿no? Sí. Justo por esos pioneros que se atrevieron a salirse de lo tradicional, ¿no? Para incursionar en esto. No, pues me parece también otro aspecto que me gustaría tocar, que desde el inicio hay una vinculación con movimientos sociales, ¿no? Que tiene que ver con esta protesta en contra de la planta nuclear de Laguna Verde, y tengo entendido que Santa Sabina también se involucró en otras causas. No sé si nos puedes platicar un poco acerca de ellas. Sí, cuando surgió el movimiento zapatista, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, muchos grupos de rock y muchos artistas y muchos intelectuales apoyaron al movimiento zapatista, y Santa Sabina ciertamente fue una de esas bandas. Entonces, lo que hacíamos, porque bueno, yo era como, de alguna manera ya como parte de la banda, aunque yo no tocara, Concho decía que yo era la quinta Beatle. Hacíamos muchas cosas juntos, y Rita y yo hicimos mucho trabajo juntas, aparte de Santa Sabina. Entonces era como, y yo apoyaba a los zapatistas, era como lógico estar en ese movimiento. Entonces nos reunimos con un grupo de estudiantes de la UNAM que tenían la caravana Ricardo Posas, que apoyaba a las comunidades indígenas.
y empezamos a hacer reuniones muy, muy grandes con mucha gente para planear cómo apoyar a esas comunidades y cómo apoyar a los zapatistas y dar información que no estaba en los medios en esa época y que no iba a salir en los medios. Y en algún momento, alguno de esos conciertos también tuvo que ver con protestar contra la prohibición de conciertos al aire público, de conciertos de rock que trataron de imponer, pero no lo lograron. Y hicimos muchos conciertos con diferentes colectivos. Era el mismo colectivo, pero les íbamos cambiando de nombre, en realidad era el mismo colectivo. Y fueron conciertos muy importantes porque se difundía información, se hacía acopio de comida, de dinero, de lo que necesitaban en las comunidades, pero también eran espacios para los jóvenes. Hicimos algunos conciertos, unos fueron en la UNAM, otros fueron en zonas más marginales de la Ciudad de México, otro fue en el Ángel de Reforma, y era también como una forma de compartir con los jóvenes que parecía que no tenían futuro, pero México le niega el futuro a sus jóvenes continuamente, de estar juntos y de estar juntos por una causa que era mayor que todos nosotros. Entonces fue muy importante, yo creo, el apoyo de este colectivo, tanto a la juventud como a las comunidades indígenas. Y Rita era una parte muy importante de la organización, era muy prendida y muy práctica, porque eran cosas muy difíciles de hacer. Otra vez no teníamos recursos, pedíamos un poco prestado el equipo de sonido mientras confiábamos en que hubiera suficientes entradas para pagarlo después. Y era un éxito, se llenaba, y era además conciertos que hacíamos sin permiso. Estaba prohibida la entrada de la policía, pero la responsabilidad para nosotros era muy grande también, porque si se salían las cosas de control, pues éramos los responsables, pero bueno, no se salían de control, era muy mágico todo. Y Rita era una fuerza muy importante como para aglutinar todo ese esfuerzo, y tenía como esta autoridad en el escenario y la gente la respetaba mucho. Entonces, sin Rita hubiera sido quizá muy difícil hacer eso. Y bueno, hablando un poco de qué manera podría haber florecido más un grupo así, es decir, la dinámica entre el respaldo que puede proporcionar una disquera y sus exigencias, ¿se le ve alguna posibilidad de mejorar? Porque es un legado, ¿no? Finalmente el rock mexicano es un legado cultural importante y bueno, esperemos que haya mejorado, o te pregunto si consideras que... No lo sé, yo me retiré del mundo del rock hace mucho tiempo, porque yo escribía sobre rock y es un mundo feo. A ver, es maravilloso ir a los conciertos, es maravilloso estar con la parte creativa, pero las disqueras quieren dinero y quieren música comercial y quieren dinero fácil. Yo creo que además, en lo que a mí me tocó, estoy muy desconectada y aparte tengo 20 años viviendo fuera de México, espero que las cosas hayan cambiado, pero creo que además en México, en esa época, empezaba a surgir el rock después de años y años de represión y de que no se permitían los conciertos de rock. Y de pronto se abrió esa puerta y fue el boom del rock en español en general. Y salió toda la codicia de las disqueras que dijeron, ahora sí hay una nueva puerta, vamos a hacernos ricos con esto. Y pues se orientaron a limitar la capacidad creativa de los músicos, si los músicos se dejaban. Y yo creo que, por ejemplo, en el Reino Unido, en Inglaterra, aunque existe la misma fealdad
de parte de las disqueras codiciosas, hubo más libertad al principio del movimiento rockero para que se hicieran cosas maravillosas. Yo espero que los jóvenes ahora, a través de la tecnología nueva, toda esta de la que no sé nada, puedan buscar caminos más independientes. No confiemos demasiado en las grandes transnacionales. Sí, pensaba yo en la manera en que, bueno, los ídolos británicos tienen sus altares muy bien puestos, pero al grado que ya han entrado al mainstream, ¿no? Y se hacen exposiciones visitadas por cientos de miles de personas, de Pink Floyd o de los Rolling Stones, de Queen, ¿no? Y que es una manera de reconocer ese legado, ¿no? Claro, se valora su aporte a la cultura, claro. Sí, pues eso le queda al público, a los escuchas, de cómo valoran, cómo se acercan a estas bandas pioneras. Es para las siguientes generaciones decidir. Pues sí, la maravilla de los espacios en línea es que hay crecimientos y desarrollos espontáneos, ¿no? La manera en que trabaja una plataforma como Spotify, por ejemplo, en donde reciben, desconozco los detalles, pero sé que una cantante muy joven, estoy hablando de una chica de 16 años, puede obtener ciertas ganancias, ¿no? Por el número de reproducciones que tienen sus canciones, es decir, como un acercamiento más directo, no sé. Sí, no sé muy bien cómo funcionan tampoco, en cuanto a los derechos también, no sé si Spotify, la verdad no sé, pero sí creo que existe la oportunidad de, como tú dices, de que el artista tenga una relación más directa con el público sin intermediarios y entonces que desarrollen ahí toda su libertad creativa. Yo lo único que puedo decir como legado de Santa Salina, habiendo estado tan cerca de la banda, es que hay que crear con libertad y que no hay que dejarse aplastar por otros intereses. Excelente. ¿Tenemos alguna pregunta o comentario? Felicitaciones a Adriana y saludos desde Seúl y desde Escocia. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Adriana, por visitarnos y por compartirnos estas experiencias, y pues recomendamos que se acerquen al grupo, que escuchen las canciones y que reconozcan una faceta de la cultura mexicana que hay que celebrar y pues que siga floreciendo la creatividad. Muy bien, muchísimas gracias y gracias por escuchar. Gracias.